noticias e imágenes que estamos viendo y que recordábamos, nos remontan, hasta no nos remontan demasiado, a el Amazonas y lo que vivimos mucho más cerca. Bueno, fallecieron hasta la fecha 24 personas, hay decenas de desaparecidos, 6 millones de hectáreas arruinadas, 15.000 viviendas destruidas, 136 focos de incendio que permanecen todavía sin poder ser controlados y el impacto en la biodiversidad y 480 millones de animales que perdieron su vida en este grave hecho, en este grave incendio. Vamos a analizar más de fondo este tema con un especialista. Él es Guillermo Folguera, es doctor en biología e investigador del CONICET y gentilmente ya nos atiende. Guillermo, Fernanda lo saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos un poco analizar el impacto que está teniendo este hecho ambiental tan grave que estamos viviendo en Australia. Si uno lo piensa en términos de impacto, habrá que ver las consecuencias, ¿no? No queda claro todavía qué va a generar esto en diferentes efectos, desde cuestiones de hielo hasta cambios de medias térmicas y variaciones en la temperatura. Ahora podemos preguntar también las causas de esto, y las causas son muy diversas. Algunas van desde, evidentemente, cuestiones del orden del incremento térmico, los vientos y la sequedad. Australia está atravesando una sequía muy grande, y cuestiones vinculadas con la dimensión, lo que se llama la dimensión antrópica, cómo el hombre está usando los territorios en cuestión. Guillermo, ¿qué te sugiere hablar de este tipo de situaciones y de hecho recién que mencionabas las causas en una potencia, en un país de primer mundo, pero cuyo primer ministro está negando un poco todo esto de cambios climáticos cuando la comunidad internacional lo está discutiendo? ¿Qué te sugiere cuando las grandes potencias no se hacen eco de este tipo de hechos que está viviendo el planeta? Yo creo que todos estos fenómenos, que como mencionaban en la introducción, tuvimos el ejemplo cercano de Brasil, pero en el territorio de Argentina estamos acostumbrados a ver diferentes manifestaciones que van desde fuego hasta inundaciones, que son caras de la misma moneda, tienen dimensiones locales, regionales y globales. Lo que mencionás recién el rol que tuvo el premier australiano, el rol que tiene Australia en la liberación de dióxido de carbono a nivel internacional es muy importante. El fracaso que tuvo las 25 COP que hubo, las reuniones internacionales de cambio climático, pero en particular el estruendoso fracaso de la última, ha sido notable. Y también causas que van del orden de lo local, faltas de prevención en relación con las políticas montadas en Australia. Hoy hablaba con un compañero que había vivido muchos años allá y me contaba cómo fue eje dentro de la campaña presidencial en Australia, pero como el presidente electo, el premier, no aplicó políticas. Con lo cual, para responderte, todos estos fenómenos, cualquiera sea, hay que analizarlo tanto en el plano global como en los planos regionales y locales. Guillermo, pensaba en la extinción definitiva de algunas especies. El koala es una de las que, bueno, hace muchos años que ya está en peligro de extinción y es para Australia uno de sus animales emblema dentro de su fauna. Para entender un poco qué significa que termine de vivir una especie en nuestro planeta, si bien todavía quedan, pero indican que se habrían perdido ya la mitad de lo que había. Sí, él estaba leyendo recién, se habla de una extinción funcional del koala, o sea que en ¿Qué términos significa? ecosistémicos, más allá de que haya koalas vivos, en términos ecosistémicos no pasaría a no tener una función clara. Ahora, ¿qué significa? Por un lado, significa en términos biológicos un desastre, porque gran parte de la fuerza que tiene vamos a decir, la naturaleza tiene que ver con su diversidad. Eso es una de las cuestiones centrales. De hecho, por ejemplo, recuerdo una campaña en Argentina donde se quería presentar que un montón de árboles plantados para forestación era un bosque. Confundir, por ejemplo, un monocultivo con un bosque es no entender la fuerza que tiene la biodiversidad. Claro. Por eso cada vez que hablamos de especies extintas hablamos de una naturaleza más débil. Y después, junto con esa debilidad, una pérdida irreversible.
Estamos evidenciando pérdidas que no van a volver a pasar, que tardan millones de años en que la naturaleza se recupere en otra dirección. Evidentemente, estos animales no van a volver a aparecer sobre la faz de la Tierra, y sumado a todo lo anterior, una pérdida cultural y calidad de vida. Hay una especie de subestimación muy marcada por parte de la vida citadina del hombre y las mujeres en las ciudades, de pensar que prescinden de la naturaleza, pero la verdad que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos y de los problemas que nosotros tenemos están directamente afectadas con cómo la naturaleza va retrocediendo y deteriorándose. Y menciono desde problemas de orden epidemiológico, avances de enfermedades que antes no están, hasta cuestiones causadas por el incremento de la temperatura en las ciudades, hasta cuestiones vinculadas con la salud de nuestro cuerpo. Todo tiene que ver directamente con un deterioro de la naturaleza. Sí, a su vez pensaba en que hay especies que seguramente estén migrando e incorporándose en otros ecosistemas. Esto también tiene un impacto. Todo tiene un impacto, el koala impresiona mucho porque es un animal muy bonito. Sí. Pero digo, los insectos, por ejemplo, ustedes están en Río Cuarto, sí. Argentina tiene una debacle increíble, no reconocida por los órganos de control, por cenaza de abejas, por ejemplo. Ajá. Uno puede decir que el koala es mucho más simpático que la abeja, y ciertamente tiene razones para pensar eso. Ahora, el deterioro y la caída de la cantidad de abejas, que ustedes, reitero, son uno de los lugares donde se produce miel en Argentina más importantes, es muy grave en términos ecosistémicos. Con lo cual, cada caída, cada pérdida o migraciones de animales hacia otro lugar, si bien la naturaleza tiene lo que se llama cierta resiliencia, es algo que es irreversible y que lo vamos a ver nosotros, y que además lo van a sufrir nuestros hijas e hijos. Claro. Se habla hoy de 6 millones de hectáreas ya quemadas. Poniendo este número al día de hoy, esto, ¿cuántos años tarda en recuperarse un sector tan grande? No, es difícil. No, digo que no, y yo sé que el televidente debe estar diciendo, bueno, pero tira un año. Claro. Pero cuesta hasta entender la magnitud de lo que estamos viendo. Claro, no, tu respuesta nos sirve para también darle magnitud a esto, ¿no? Claro, y además entender que estas cosas son irreversibles. ¿Qué digo cuando son irreversibles? Digo que no hay que quedarse llorando en la esquina únicamente, sino dos cosas, yo creo. Una, comprender que el cambio climático y las cuestiones ambientales no es algo que nos va a ocurrir, que es una tragedia que va a ocurrir en determinada cantidad de años, es algo que ya está ocurriendo. Ajá. Y después, la propuesta, mucho más fuerte, no es tanto mandarle, si se quiere mandar, dinero y ropa a la gente australiana, es entender cuáles son nuestras Australias. El territorio argentino hoy es un territorio que se usa en términos internacionales como debacle ambiental. La provincia de Córdoba, yo hablo de Buenos Aires, puedo hablar de las propias solo porque ustedes me están llamando desde allá, ha sido usada muchas veces como modelo de crisis ambiental. El retroceso que ustedes tuvieron de sus propios bosques, de su propia naturaleza, es un ejemplo clarísimo de eso. Entonces yo creo que parte del desafío, si acaso se quiere tomar conciencia de lo que está pasando, y los ejemplos australianos y de Brasil son dramáticos en ese sentido, es reconocer cuáles son nuestras propias Australias, si se vale la imagen, y avanzar en esa dirección. Perdón que no esté respondiendo exactamente las preguntas que me hacen, perfecto. Pero yo creo que parte del desafío es comprender que Australia no está tan lejos, por todo lo que significa en términos de efectos globales, y entender qué efectivamente podemos hacer y cómo todos y todas nosotros estamos directamente vinculados con crisis ambientales aquí y ahora. Sin duda tu palabra nos sirve muchísimo. Bueno, escuchábamos hoy que está llegando humo a la Argentina, ¿esto es así? Sí. ¿Y qué puede suceder? Leí que está entrando por el lado de Chile, no sé exactamente qué puede traer el humo, además de las contaminaciones obvias y ciertas molestias. La verdad que no, desconozco qué puede estar reproduciendo con el humo. Bien, perfecto. Guillermo Folguera, te agradecemos mucho estos minutos. Un placer, quedo a disposición, que estén muy bien. Que tengas buen día. Bueno, él es
doctor en biología e investigador del CONICET, trayéndonos un poco una mirada desde aquí hacia Australia, pero interesante esto último que decía, cómo en nuestro país también hay muchas Australias y tenemos que identificarlas, no solo para llegar a una magnitud de este tipo en cuanto a impacto ambiental, sino porque, él decía, las tragedias ambientales ya están ocurriendo, no es algo que nos va a pasar. Importante también destacar los fracasos, dijo él, de las COP, las conferencias de las partes, que son cumbres hacia el cambio climático, en donde se reúnen los líderes mundiales que entienden que el cambio climático ya está ocurriendo y que intentan, de manera fallida hasta aquí, lograr algún acuerdo entre todos para poder hacer algo y tener acciones concretas y que esto no suceda. Bueno, ahí estaba nuestro aporte y nuestro contacto para reflexionar en este sentido.